lecturas, el artículo de opinión en el periodismo literario de Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta y Valeria Luiselli, un libro escrito por Alicia Rueda Acedo y publicado por varios sellos, entre ellos el Gobierno del Estado de México, Cultura y Turismo y la Universidad Autónoma del Estado de México, además del Consejo Editorial del mismo gobierno. Para esta presentación tenemos muy gratamente la presencia de la propia autora, de Alicia Rueda, y nos acompaña la doctora Guadalupe Flores. Voy a presentarlas de una manera muy informal porque tengo la fortuna de que ambas son mis amigas. Alicia Rueda es una investigadora que ha hecho carrera tanto en España como en Alemania y desde hace años trabajando en los Estados Unidos. Se ha especializado en los estudios de periodismo literario y periodismo cultural. La maestra Guadalupe Flores, aun cuando somos prácticamente contemporáneos, fue mi maestra en la facultad, una de las maestras más brillantes y más generosas que tuvimos en la Facultad de Lengua y Literatura Hispánica. Se ha dedicado al estudio de la literatura mexicana en varios autores. Vi que hace poco estuviste en algo de Rosario Castellanos, ¿no? Ha estudiado a Luis Arturo Ramos, a Enrique Serna, en fin, a un sinnúmero de autores mexicanos. Y muy recientemente distinguida con el premio al decano de nuestra Universidad Veracruzana, un premio que reconoce y distingue la labor docente y de investigación de los miembros del claustro de la Universidad Veracruzana. Le vamos a dar el micrófono, en primer lugar, a la maestra Guadalupe Flores. Gracias, Rodolfo. Gracias, Alicia, por la invitación. Recién hoy nos conocemos y pues para mí es un honor compartir con Rodolfo, a quien quiero mucho y es uno de mis ahijados, ¿no? de generación. Y sobre todo tener la oportunidad de acercarme a esta otra perspectiva, ¿no? Respecto a las escritoras y a la trayectoria y a la producción que tienen profesionalmente, como son Elena Poniatowska, Ángeles Mastretta y Valeria Luiselli. O sea, yo las he estudiado, pero más como narradoras, no dentro de la actividad periodística. Y bueno, yo como soy de la antigüita traje un texto, pero creo que podríamos llevar una conversación, ¿verdad? Decirte que disfruté mucho la lectura, principalmente porque Alicia en este libro reúne tres generaciones, una que va a partir de la segunda mitad del siglo XX, después digamos que está en transición entre siglo XX y siglo XXI, y Luiselli, que representa a estas escritoras del siglo XXI. Y obviamente que a través de la lectura de lo que nos propone Alicia, notamos, ¿no?, ese proceso de desarrollo y ese proceso transformativo también de lo que es la crónica periodística, cuando hay autoras que combinan el periodismo también con la creación, ¿sí? Lo que es, digamos, la realidad y la ficción, y cómo cada una de estas escritoras aporta algo, ¿sí?, a través de su práctica periodística. Por ejemplo, pues lo que nos dice Alicia aquí en este texto es esta perspectiva que tiene Poniatowska al combinar lo que sería el testimonio, ¿sí?, partir de estos testimonios reales, ¿no?, de esas voces reales, que de repente también nos recuerda un poco a la Pacheco, ¿no? ¿Sí?
y esa preocupación social que mantiene Poniatowska a través de su práctica periodística y que después vemos en esta evolución con Mastretta, un tono más íntimo, más cotidiano y de alguna manera como más emocional, ¿no? De tal forma que esto permite también con la inclusión de la tecnología tener contacto con otro tipo de auditorios, con estos auditorios que no se ven, pero que también participan mucho en los diálogos que propone esta escritora, que de alguna manera notamos ese cambio en la propuesta que tiene Poniatowska, digamos, de una actividad periodística más tradicional, ¿sí?, más convencional, a esta ruptura, digamos, con la presencia también de la tecnología, ¿no? En el caso, hasta fui a revisar los blogs, sí. Porque llama mucho la atención esto que tú destacas, principalmente del impacto que tiene en su auditorio, ¿no? Cómo esto genera otro tipo de discursos y hay una producción dentro de esa producción creativa, ¿no? En donde se olvidan de la autora para crear sus propios textos. Y creo que esto resulta muy interesante, sobre todo cuando vemos este género de la crónica o del artículo de opinión, ¿no? La crónica periodística, que se transforma a través del ejercicio que tienen estas escritoras. Y después un poco lo que yo comentaba o empezaba a comentar aquí con la colega Nadia Medina, que uno percibe en esta generación del siglo XXI, con Valeria, ¿no?, Luiselli, otra perspectiva, ¿no?, ese juego de voces, una preocupación, lo que las une es esa preocupación de carácter social, ¿no? Hay una preocupación de carácter social, hay una crítica, pero cada quien a su estilo, ¿no? En el caso de Luiselli, que tú señalas, y se me hizo muy interesante, ¿no?, destacar esa visión más global, una preocupación con las temáticas contemporáneas como la migración, ¿sí? Estos conflictos transculturales, ¿no? Y con un tono también que llama muchísimo la atención, quizás más duro, ¿no?, más fuerte. Que las une de alguna manera esa polifonía o ese juego de voces que se ve desde Poniatowska, pero lo importante es ver el sentido que adquieren esas voces que incorporan, ¿no? Por ejemplo, Luiselli, que podríamos decir un tanto más seria o más académica quizás, ¿sí?, al incorporar voces como si fueran textos de carácter académico, ¿no?, esa intertextualidad formal, ¿sí?, pero que le ayuda a darle sentido también a una posición social, ¿no?, que se transmite a través de sus textos. Entonces, creo que en este texto, Alicia nos hace ver, o sea, abres una serie de ventanas, ¿no?, para ver también el género desde otra perspectiva y desde una perspectiva que, pues estas tres escritoras transforman, quizás sin darse cuenta, ¿sí?, porque los jala más la cuestión estética literaria, ¿sí? Hay un estilo también estético, por ejemplo, si Poniatowska tiende más a la realidad o al testimonio, Mastretta destaca por ese lenguaje poético, por un lirismo total, ¿no?, en el desarrollo de su trabajo, y Luiselli como que recupera toda esa tradición y juega con ella, y se divierte de alguna manera con esos elementos, ¿no? Pero creo que de alguna manera también entré a revisar algunos de sus textos, es más directa, mucho más directa, digamos, más dura respecto a la realidad. Quizás en el caso de las dos escritoras, aunque en Mastretta haya cierta sutileza, pues como que se maquilla de alguna manera, ¿no? Y en el caso de Poniatowska, pues a lo mejor se pone, su voz está atrás de la voz del otro o de la otra de quien está hablando,
como diciendo, no soy yo la que lo enuncia, ¿no? Lo está enunciando el que está testimoniando, ¿no? Pero creo que en ese sentido, como característica también de estas jóvenes narradoras del 21, son más atrevidas. Y yo tengo por aquí, que eso sí lo voy a mencionar, algunas, o sea, intentaba, y yo creo que por esa tendencia que tiene uno de ver cercanías y distancias, ¿no? Yo marcaba por aquí algunas cercanías, ¿no?, que identificaba, dije, bueno, en términos de este proceso, ¿no?, de desarrollo del género, y que establece la diferencia con esta tradición del género convencional. Decía, ¿qué es lo que destacan estas tres escritoras, ¿no? ¿Sí? Desde el punto de vista de la voz mujer, ¿no? De la voz de las mujeres. Pues lo que destaca desde mi punto de vista, retomando lo que tú planteas a lo largo de tu estudio, dije, bueno, hay una humanización del género, hay una perspectiva, digamos, quizás más subjetiva, ¿sí?, más humana, ¿sí?, porque en el caso, uno revisando a la práctica de estas tres escritoras, vemos que priorizan, ¿sí?, la experiencia humana, o sea, parten de un yo y de un yo subjetivo, y hay como cierta identificación. En el caso de Poniatowska, aunque hable parte del testimonio, hay una identificación por ejemplo, lo que tú destacas relacionado con Elena Garro, ¿no? Hay un acercamiento afectivo y emocional con Garro, y subyace a lo largo de su crónica, ¿no? Aunque le dé la voz a Garro, está presente también aquí como cierto estado afectivo, emocional de la autora de la crónica. Utilizan varios recursos estilísticos que conectan emocionalmente con el lector, que no encontramos en la crónica tradicional, ¿no? Hay esa intencionalidad de conectar y jalar al lector, ¿sí? Un segundo punto que yo veía es pues eso que tú mencionas claramente en tu estudio, que es la hibridación del género. Todas combinan géneros diversos, ¿no? Testimonio, crónica, poesía, ensayo, ¿sí? Entonces hay la inclusión de varios géneros, ya sea ensayo, cuento, poesía, y esto permite que demuestren que el periodismo no está reñido con la experimentación estética. O sea, yo cuando era estudiante me enseñaron que el periodismo estaba por aquí y la literatura por acá. Y aquí vemos que hay un matrimonio y son felices, ¿no? Como los cuentos de hadas, ¿no? Se integran los dos y se integran muy bien. Y al contrario, enriquece muchísimo, ¿no? Le da un valor estético que resulta muy interesante, ¿no? Sobre todo cuando vemos a estas tres generaciones cómo deambulan a lo largo del proceso. Y luego veía también esta empatía que tienen con el tema o con su objeto de desarrollo, que va a ser el motor narrativo, y que a través del estilo que cada una tiene, logran que el lector no solo entienda los hechos, ¿sí?, sino que también los sienta y que amplíe la capacidad de la crónica para generar un impacto emocional, ¿sí? Sobre todo esto ya lo notamos con mayor fuerza, por un lado con Mastretta y después con Luiselli, ¿no? Que a lo mejor hasta puede uno terminar enojado, ¿no? En el caso de los textos de Luiselli, ¿no? Hay una identificación y se logra, ¿sí? Hay esa empatía, y yo creo que esa intencionalidad, si no la tienen, pues yo creo que ya la descubrieron porque aparece, ¿no? Y en el caso de Mastretta, esto es más evidente por lo que representa su blog para los lectores, ¿no? Y bueno, creo que aunque se basan en experiencias personales, pues también requiere mucha documentación, mucha información, ¿sí? O sea, notamos que no se improvisa, hay mucho compromiso, mucha responsabilidad en lo que se escribe, y sobre todo hay un marco de referencia informativo
y que quizás en el caso de Mastretta, aunque vemos que aborda más temas cotidianos, hay información, es parte también de su estilo. En el caso de Luiselli, esto es mucho más evidente, ¿no? Hay mucha información y además de carácter transdisciplinario, ¿no? Que es lo que notamos también, es una característica de estas escritoras del 21, que como la mayoría ya tiene una formación más consolidada, son autoras informadas, y esto se revela mucho en su producción, ya sea narrativa o de ficción o de ensayo, o también en sus textos de opinión, ¿sí? Y creo que es una práctica que se ha ejercido en la mayoría de las escritoras, ¿no? Y que esto, gracias a los medios también con los que disponen, ¿no? Que son la tecnología, facilita, y no sé, en el futuro es un género que habrá que tomar mucho en cuenta. De ahí que creo que tu libro es representativo, ¿sí? Para estas nuevas líneas de investigación que se abren, ¿sí? Para como acercamiento a los jóvenes que les interesa no solo estudiar literatura, sino las humanidades en general, ¿no? O las ciencias sociales. Y bueno, para cerrar y darte la palabra, Rodolfo, yo creo que podríamos señalar como puntos también en común el uso de la anécdota y la memoria personal para explorar temas más amplios, ¿sí? Por ejemplo, Luiselli combina datos y reflexiones para dar un contexto a sus imágenes literarias. Mastretta convierte lo cotidiano en reflexión profunda, y Poniatowska encuentra en las biografías, como el ejemplo de Garro, un vehículo para hablar de temas mayores como la injusticia y la genialidad. Luiselli extrapola lo individual hacia lo colectivo, dándole un carácter global. En este caso, la autora, Alicia Rita Rueda Macedo, en este libro, Memorias y Aperturas, nos muestra que cada una de las autoras aporta una dimensión única a la crónica periodística. Poniatowska con su enfoque testimonial y emocional, Mastretta con su lirismo cotidiano y Luiselli con su estilo reflexivo y global. Muchas felicidades y muchas gracias por permitirnos tener acceso a este trabajo, que supongo que es un gran trabajo y que te ha de haber llevado un buen tiempo. Gracias, felicidades. Muchas gracias, Lupe Flores. A mi maestra Lupe Flores, de cariño toda la vida le hemos dicho la Gene, de Generala, porque siempre ha sido así muy recta, muy correcta y muy firme. Y soy un pan de Dios, ¿no? Un pan de Dios, además, sí lo es. Hay una enorme tradición periodística en nuestra lengua, que bien visto desde las crónicas de Indias, podríamos decir que hay mucho periodismo ahí, y al mismo tiempo ya hibridado, como se hibrida ahora en el siglo XXI. Ha sido también enorme la labor que se ha hecho recopilatoria en prácticamente todos los países hispanos de esa labor periodística, ¿no? Pienso en Argentina y pienso de inmediato en Mansilla, ¿no? Pienso evidentemente en los últimos años en José Emilio Burucúa, que también un poco recuerdan las cartas del Harlem a las cartas de Burucúa, de sus viajes por Estados Unidos. Si pensamos en tu país natal, pues ha sido enorme también la tradición periodística en el siglo XIX, en el siglo XX, la recopilación que se ha hecho recientemente de Chávez Nogales, de Julio Camba, de grandes escritores con una tradición que llega ahora hasta Ignacio Peiró, por ejemplo, que es de los que me parece han hecho una enorme labor periodística. Pero de lo que estamos en falta y en deuda es del estudio de esas recopilaciones que en muchos casos ni siquiera se han llevado a cabo, ¿no? Si pensamos en la recopilación periodística de la obra de Carlos Monsiváis,
pues sería un trabajo que muy pocos podrían llevar a cabo por el tiempo que se necesita para realizarla. Los 3 enormes tomos del inventario de José Emilio Pacheco son apenas una selección de todo lo que publicó el maestro Pacheco en el semanario de Proceso durante décadas. Pues esta labor de la que ya hablaba Lupe Flores, que realizó Alicia Rueda, es una labor titánica porque justamente es la labor del investigador. No es solamente la recopilación de los textos, que ya de suyo es bastante labor, sino el estudio de esto. Dice Alicia en una parte de la presentación del preámbulo a los 3 grandes ensayos que reúnen este libro, dice: Poniatowska, Mastretta y Luiselli cultivan la columna y el artículo de una forma híbrida y polifónica, sobre todo en el caso de Poniatowska. Y sí, sobre todo en el caso de Poniatowska, porque de las 3, si hay una columnista, editorialista, entrevistadora, etcétera, etcétera, del ámbito periodístico que le dio, como se suele decir ahora, voz a todo el mundo, ella es Elena Poniatowska. Elena Poniatowska era capaz de novelar a Tina Modotti, era capaz de novelar a la esposa de Jorge Cuesta, que se me olvida ahorita su nombre de esta novela preciosa, pero bueno, de ella, ¿no? Era capaz de novelar un amorío de Diego Rivera, pero también era capaz de hacer una crónica o un texto periodístico de las marchantas de un mercado, era capaz de reflexionar sobre el precio del arte y el precio de la artesanía, o era capaz de hacer de una cuestión cotidiana, como unas muñequitas tejidas a mano, hacer un ensayo y una reflexión sobre el arte mexicano. Y eso es justamente lo que estudia Alicia en este libro a tres voces. Por un lado, Elena Poniatowska, de quien me dio mucha curiosidad ver, yo no había leído eso de Poniatowska sobre el agarro, que decía que, y lo citas, que el agarro era un género en sí mismo. Me dio mucha curiosidad porque eso lo había dicho Octavio Paz de Carlos Monsiváis. Y entonces me parece como un juego a 3 bandas, ¿no? Octavio Paz, Elena Garro, Poniatowska y Monsiváis, que además eran muy, muy amigos, Poniatowska y Monsiváis, y como ya sabemos, pues muy pocos amigos entre Monsiváis y Octavio Paz, ¿no? Que tuvieron unas polémicas muy, pues muy severas. Difícil empeño resulta clasificar los textos seleccionados, pues lo más sencillo y acertado sería decir que son textos híbridos entre el ensayo, el reportaje, el artículo de opinión, la entrevista y la crítica. La clasificación de esos textos, a lo que hace alusión Alicia, justamente es que es muy difícil acotarlos. Es muy difícil poder decir esto es una editorial, esto es un artículo de opinión, esto es etcétera, etcétera, porque en esa hibridación hay un rompimiento de fronteras todo el tiempo, a veces incluso ideológico o muy atemporal. Por lo que toca a Ángeles Mastretta, yo debo de decir con plena confianza que de las 3 estudiadas es quizá la que menos me gusta como escritora, y tengo que confesar que yo no la había seguido ni leído como bloguera ni como articulista. Entonces fue una grata sorpresa porque me hizo reconsiderar mi juicio sobre Ángeles Mastretta, a quien, para ser franco, yo tenía en bastante segundo lugar, para decirlo francamente, ¿no? Y ahora no, ahora sí la considero, después de que me hiciste leerla y de ir a leer su blog y sus textos, y sí me pareció exagerado que incluso tú numeres la cantidad de cosas vistas y visitadas, ¿no? Por ahí tengo el subrayado de Valeria Luiselli, 170 y tantos o 180 y tantos, no sé, que ese es el trabajo que siempre me ha impresionado de un investigador, el tiempo dedicado a todo eso. Decían, y perdón por las palabras, porque hay niños además aquí,
pero decían todos nuestros maestros, decían las horas nalga, ¿no, Gene? Decían, no, para ser estudiantes de letras lo que hace falta es tener buenas asentaderas y realmente eso es lo que necesita, porque las horas nalga, yo creo que desde que la maestra, nadie estudió letras también, nos lo decían todos nuestros maestros, ¿no? Que era el tiempo que tenía uno que disponer para esto. Y no quiero pensar, y ahorita vamos a dejarle la voz a Alicia para que ella nos cuente el proceso de estudio, el proceso de búsqueda, las sorpresas que seguro te llevaste en todo esto. Pero hay otra cosa. A mí un libro me importa y me merece mucho respeto cuando me descubre algo, cuando me desempolva un poco la ignorancia y cuando me produce la curiosidad, la gana y el gusto para ir a leer otra cosa. Si un libro no me da eso, pues francamente me parece un libro muy prescindible y este por supuesto para nada lo es. Me sorprendió que lo que cuentas al inicio del capítulo dedicado a Valeria Luiselli, con el texto que cierra en el 2017 en el diario madrileño de La Opinión, ¿no? En una coda, en esa coda a la que haces mención, dicen, dicha coda Luiselli relata la experiencia que Gilberto Owen, uno de nuestros contemporáneos, compartiera sobre Harlem en sus cartas a Javier Villarrutia, que estaba en ese momento en la Ciudad de México, así como sus reflexiones sobre el espacio y el tiempo en la Nueva York de los años 20 del siglo pasado. La misma Nueva York de García Lorca y la misma Nueva York de Marius de Zayas en las artes plásticas y de tantos artistas que pasaron por Tablada, la misma Nueva York del mexicano Tablada. Más adelante, en este capítulo dedicado a Luiselli, pero ya apuntando hacia las conclusiones, toma Alicia Rueda las 7 características que también fueron mencionadas en su presentación al inicio y de las que no me voy a detener ni hablar en cada una de ellas, pero es una coda, es un cierre y al mismo tiempo me parece como un preámbulo a otras investigaciones y estudios que estás preparando, porque es como una suerte, sin ser decálogo, porque aquí son 7, septálogo, pero una suerte de septálogo de tu propia investigación y de tu propio trabajo como investigadora. Al igual que Lupe Flores, te quiero agradecer la lectura de este libro, que es un libro además que sienta las bases para una serie de estudios que ojalá los investigadores mexicanos atiendan, porque ha sido bastante poco atendida la obra periodística de muchos autores mexicanos, si no es que prácticamente todos. Es cierto que se han recopilado, sí, es cierto que tenemos los 30 y tantos tomos en fin, de todos los del 19, ¿no? Que los tenemos editados en el Conaculta. Es cierto que tenemos los 4 tomos de la obra periodística de Fernández de Lizardi, ¿no? Es cierto que tenemos los 30 y tantos de Prieto, que tenemos, en fin, todas las recopilaciones de las obras, pero no tenemos los estudios sobre ellas. Rosario Castellanos es otra, exactamente, para seguir hablando de Rosario Castellanos ahora que es su centenario. Pues muchas gracias, Alicia, y ahora te pediría yo, si están de acuerdo, si estás de acuerdo, Lupe, que nos cuente un poco la génesis del libro o que nos platiques y participes con lo que quieras participar. Bueno, pues lo primero, qué emoción, ¿no? Escucharles y digo… sí, claro. Sí. Muchísimas gracias tanto a la doctora Lupe Flores como al doctor Rodolfo Mendoza por su generosísima lectura. Estoy encantada de oírlo. Digo, no sé cómo han podido ver tanto en el libro. Estoy encantada. Darle gracias también a la FILU por la invitación, a la UB, a Judith Páez y a Agustín del Moral por la invitación. ¿Qué puedo añadir? Yo llevo estudiando… Tú hacías una suerte de genealogía, ¿no? De escritores que también se dedican al periodismo y de ese eterno debate. Tú decías que era una relación amorosa. Bernal y Chillón, que son unos críticos catalanes, dice que son relaciones promiscuas entre el periodismo y la literatura. Yo llevo en esa promiscuidad desde hace más de 25 años
Y cuando tú mencionabas esa genealogía, digo, ¿y dónde están las mujeres? ¿No? Porque siempre tomas un curso de periodismo literario y estudias a Vargas Llosa, a García Márquez, por supuesto, ahora Javier Cercas, todos los que por lo menos no en mi país. Y tú dices, bueno, ¿y qué pasa con Rosa Montero? ¿No? A lo mejor a veces te enseñan algo de Emilia Pardo Bazán o de Carmen de Burgos, pero ahí se queda la cosa. Y tú dices, ¿dónde están los estudios, ¿no? Sobre las mujeres escritoras, periodistas, que a mí no me gusta esa distinción porque pues, Mastretta, Luiselli, Poniatowska son escritoras que también escriben el periodismo, que es un género. Y yo planteo que esto es una doble cuestión genérica. Luiselli no entra tanto dentro de los temas feministas, aunque sí hay algunos de sus artículos, por ejemplo, de la muchacha que asesinaron en la UNAM, Lesbi. Tiene algunos artículos, pero no tiene tanto enfoque feminista ese libro, precisamente porque al incluir a Luiselli, ella no tiene una agenda feminista muy clara. Agenda que sí tiene Poniatowska y agenda que sí tiene Mastretta. Entonces, para mí es una doble cuestión de género. Por un lado, recuperar, reivindicar los géneros considerados tradicionalmente periodísticos como géneros literarios, géneros híbridos, ¿no? Porque además, como yo digo muy al principio, no pretendo ni se me ocurre hacer una clasificación más de lo que es el artículo. Porque me parece, una tarea infructuosa, porque no voy a encontrar una definición de qué es un artículo, y segundo, porque se caracteriza precisamente por esa hibridación. Y la cuestión genérica de género, la doble cuestión de género, es precisamente la agenda feminista que muchas de ellas tienen. Incluyo, por ejemplo, en mis estudios también a Peri Rossi, Almudena Grandes, que es otra de mis escritoras que ejercen el periodismo, que también me gusta mucho. Y ayer hablábamos de Cristina Pacheco. Total, que este libro, pues yo estudié primero la entrevista y el reportaje de Poniatowska y según hacía esa investigación leía los artículos y quería entrar, pero decía, no, es que si no acabo este libro nunca voy a terminar. Y yo iba ahí compilando artículos de Poniatowska. No sé, para hacerte una idea, yo tengo una hoja de Excel con temas de Poniatowska, de lo que he ido encontrando en la jornada. Hay un estudio sobre obituarios, hay otro sobre política, hay otro sobre crítica de arte, hay otra hoja de Excel con artículos que son homenajes, artículos que habla de lo que sea, o sea, de una cosa que llamo miscelánea, porque ya no sé ni qué. O sea, Poniatowska tiene en la jornada que se podrían salir 8 o 10 tesis doctorales solamente por temas de artículos de Poniatowska en la jornada. Y digo, y ya que tenía que escribir algo, primero escribí el de Mastretta, luego el de Luiselli y el último fue el de Poniatowska. Digo, imposible, ¿no? O sea, ¿qué digo? Y digo, pero hay algo de ella que siempre me llama la atención y es cómo retrata a otras mujeres. Y precisamente de Elena Garro pues sabía muchísimo y eso fue, ¿no? Como ya un tema de salida de por dónde agarro a Poniatowska, ¿no? ¿Qué puedo escribir sobre Poniatowska? Porque tengo aquí como 7 o 8 libros que puedo escribir sobre sus artículos y por eso sale el tema de Poniatowska. Me encanta todo lo de la polifonía porque efectivamente Poniatowska pues ese es uno de sus rasgos más distintivos tanto en la ficción como en el ejercicio del periodismo. Y es una polifonía tanto de voces como de otros textos y en este caso como de otros géneros. Algo que se aprecia también en Luiselli y estoy muy de acuerdo en que ella está, digamos, es la más actual de todas. Ella está muy pegada a la realidad, ella está muy pegada al periódico, de manera que aparece una noticia, hoy Trump ha dicho no sé qué barbaridad y a la semana siguiente hay un artículo sobre la barbaridad que ha dicho Trump, ¿no? Pero también te puede escribir sobre su hija y su amiga que bailan en un festival y su familia y de su padre y de los países que ha vivido, 10 minutos. Entonces, es una de las maravillas también del periodismo que no necesariamente tiene que estar ligado a la actualidad, sino que al tratar un tema lo reactualiza, lo vuelve a convertir en actualidad, ¿no? Y esto lo dice Martín Vivaldi, ¿no? Convierte lo que otrora fue periodismo, esto termina siendo historia, ¿no? Porque podríamos hacer también, ¿no? Desde el punto de vista de los estudios etnográficos o de la historia cultural, un estudio también, otro estudio, ¿no? de, por ejemplo, los artículos de Poniatowska. Entonces, pues, muy bien, que lo han dicho ellos todo, no tengo mucho más que decir. Las 3 generaciones. Y una cosa que a mí sí me resulta muy interesante de ellas es que, bueno, estamos en México, son 3 autoras mexicanas,
pero ellas son líderes de opinión en español. No solo son líderes de opinión aquí en México. Ahora mismo el blog de Mastretta está en Nexos, pero estuvo albergado en El País durante muchísimos años. Y ese conventillo, ¿no? La posibilidad que tiene el blog de interactuar con tus lectores hacía que se convirtiera en una autora pues totalmente vigente, no solo en México, sino en cualquiera que se acerca a las páginas digitales del país. Sucede lo mismo con Luiselli, porque la columna Carta desde Harlem ya terminó en El País. Y vuelvo a lo mismo, son líderes de opinión en español y son líderes de opinión a los que hay que prestarle más atención, ¿no? Por parte de la crítica, y ese pues era mi intento. Eso es lo que va detrás de ese libro. ¿Qué hay más que podría haber incluido? Pacheco, ¿no? Una de ellas, por ejemplo, y a mí me gusta mucho cruzar el Atlántico. Yo creo que hay muchos cruces ahora mismo entre columnistas. Bueno, en Argentina ahora, por ejemplo, Leila Guerriero es una de ellas también que me fascina. En España está una autora hispano-marroquí, Nayat El Hashmi, que también es una columnista de primera, y esas son las que quiero ir añadiendo. Además es un género que ahorita… No, sobre todo porque es un género que hoy en día se produce muchísimo por las escritoras de las generaciones anteriores que también han evolucionado su escritura, y sobre todo es muy atractivo para las nuevas generaciones. Iba a decir eso mismo, porque dice, vamos a leernos Hasta no verte, Jesús mío. Buah, la que se lía, ¿no? En un aula. Pero ahora les digo, vamos a leernos estos 5 articulitos o crónicas de Elena Poniatowska. Maravilloso, has dado una clase magnífica, todo el mundo contento. Es muy no voy a decir de fácil consumo, porque ponerte un artículo de Luiselli, este autor quién es, por Dios, qué ignorante que soy, a ver, ¿no? Y te pones a buscar de quién está hablando. Sí. Requiere un lector atento, requiere un lector muy formado, pero es verdad que tú le puedes decir a alguien que no quiera o no le apetezca leerse una novela, léete estos 5 artículos, y a lo mejor esos 5 artículos hacen que den el paso a la novela, porque las páginas del periódico permiten, ¿no? Dar a conocer a otros autores y que te acerques a los libros, ¿no? Pues tenemos tiempo quizá para una pregunta. Lupe Marín es la esposa de Cuesta, que no me acordaba yo. También, sí. Sí, claro, Lupe Marín, sí. La galana del Indio también, ¿no? ¿Eh? Del Indio Fernández, ¿no? Sí, tuvo como 5 maridos, una que cosa era la así. gran familia, Y Diego Rivera también, sí. Y bueno, tiene toda la razón Alicia, ¿no? Leila Guerriero. En los últimos años es impresionante la figura de Irene Vallejo, o de la venezolana Karina Sainz, que radicada en España. Entonces sí. Sí. ¿Quién quiere hacerle una pregunta para aprovechar la presencia de la doctora Alicia Rueda? Que no sean sus hijos ni su esposo. Y anuncia que está a la venta. Sí, y está a la venta el libro, está aquí a la venta con descuento. Ahí están ahorita vendiéndolo para que quien lo quiera comprar aproveche, porque no es un libro que creo que vaya a tener distribución, o no sé si vaya a tener aquí en Jalapa. Sí, la editorial del Estado de México es difícil conseguirla aquí en la ciudad. Bueno, pues si nadie quiere hacer ninguna pregunta, yo sí, la última, porque me da curiosidad, ¿qué estás haciendo ahora a partir de esto y en qué le estás invirtiendo? No sé si la misma cantidad, igual o menos de tiempo que le invertiste a este. No, pues te mencionaba antes esa hoja de Excel que me abruma, quiero sacar algo de ahí, pero ahora fíjate, estoy en otro libro que no tiene absolutamente nada que ver con esto, sobre traducción comunitaria, que es la traducción en los servicios públicos y el aprendizaje-servicio. En eso estoy y esa es mi prioridad ahora mismo, pero no voy a olvidar a Poniatowska, y como te decía anteriormente, Nayat El Hashmi, le tengo muchísimas ganas a esa autora. Sí.
Muy bien, pues a nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario de la Universidad Veracruzana, queremos agradecerle la presencia a Alicia Rueda, que haya aceptado la invitación. Le darán su reconocimiento, ¿no? Bueno, muchísimas gracias. Y en nombre de la Feria Internacional del Libro Universitario, queremos entregar el reconocimiento por su participación como comentarista a Rodolfo Mendoza Resendo. Un fuerte aplauso, por favor. De igual forma, por su participación como comentarista, a Alicia Rueda Acedo. Un fuerte aplauso. Gracias. De igual forma, a Guadalupe Flores Grajales. Y bueno, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros. El libro ya se encuentra en venta en la parte de atrás, por si gustan adquirirlo. Y bueno, igual si quieren una firma, puede ser en la parte de atrás. Y los invitamos a la próxima presentación, que será en unos minutos. Que sigan disfrutando.